Señor Reinares, muchas gracias por atendernos. Un placer. Un nuevo libro sobre el 11M, se han escrito muchísimos. ¿Qué aporta usted de novedoso en este trabajo? Aporto datos, hechos, información que he podido obtener a partir de diciembre del año 2008, novedosa, no publicada anteriormente en España y que permite reinterpretar el modo en que se configuró la red terrorista del 11 de marzo y permite entender por qué los terroristas decidieron en concreto atentar en España y cuándo. ¿Por qué un título tan explícito como matadlos? Matadlos es una palabra que figura doblemente en una ley de la sura segunda del Corán y que se refiere al modo en que deben reaccionar los musulmanes, y lo interpretan de un modo rigorista los yihadistas, cuando son combatidos o cuando son perseguidos, y que había subrayado expresamente quien a la postre fue el inductor, el iniciador de lo que finalmente serían los atentados del 11 de marzo. ¿Cuáles fueron las causas reales de los atentados del 11 de marzo? Bueno, la causa real de los atentados del 11 de marzo fue el deseo de venganza, de vengarse contra España, porque España había desmantelado a partir de noviembre del año 2001 la célula de Al-Qaeda, la más importante célula que Al-Qaeda tenía en Europa, además de la serie de operaciones antiterroristas dirigidas expresamente contra el terrorismo yihadista que nuestro país venía efectuando desde la primera detención en 1995 o el primer desmantelamiento de una célula yihadista en Valencia en 1997. Es decir, una trayectoria del terrorismo yihadista en España que muy pocos españoles tenían en mente cuando ocurrió el 11 de marzo. ¿Y cuáles fueron los pretextos que se usaron para justificar los atentados? La dirección de Al-Qaeda, una vez que los atentados estaban ya siendo preparados, una vez que habían sido decididos, una vez que la red terrorista estaba completamente configurada, decidió apoyarlos, decidió hacerlos suyos. Eso ocurrió en el contexto de la guerra de Irak, cuando los dirigentes de Al-Qaeda pensaron que podían presentar lo que de todos modos ya estaba en marcha en Madrid dentro de lo que es su estrategia general, en concreto la de dividir a los países occidentales miembros de la Alianza contra el Terrorismo Global y a las sociedades respecto de sus gobiernos. Probablemente esa decisión incorporó algunas novedades en el modus operandi con el que finalmente fueron llevados a cabo los atentados. Por ejemplo, contra 4 trenes, como fueron contra 4 aviones en el 11S, por ejemplo, en un día 11, como así fue día 11, el 11 de septiembre. Esa fecha del 11 de marzo, cuando se toma la decisión de que sea ese día, ¿está relacionado con que 3 días después en España se van a celebrar elecciones generales? Pues no, la decisión de ejecutar los atentados el día 11 de marzo se toma no más tarde del día 19 de octubre del año 2003. Y no se toma en Madrid, sino que se toma en la ciudad de Bruselas, en la capital de Bélgica. Y por lo tanto estamos todavía a tiempo de que efectivamente se convoquen las elecciones generales en España. Es decir, que la causa original del atentado no tiene nada que ver con la guerra de Irak, sino que es un pretexto al que se suma en marcha Al-Qaeda, y que tampoco había intención de condicionar un posible resultado electoral en esas fechas, en el 14 de marzo. La siguiente pregunta entonces es ¿quién ideó o quiénes idearon este atentado? Bueno, la decisión de atentar en España la tomó un individuo llamado Amer Azizi, que había sido un destacado, muy destacado, que probablemente el más carismático de los miembros de la célula que Al-Qaeda estableció en España en el año 1994. Él fue el verdadero inductor, quien tomó la decisión, pero no estaba solo, estaba con algún otro importante yihadista con relevancia internacional. ¿Qué otras personas o qué otros grupos acabaron formando lo que usted denomina Red 11 de marzo? Bueno, la Red 11 de marzo efectivamente tiene 3 grandes componentes. El primero de ellos procede, cierto, de lo que queda de la célula de Abu Dada, de la célula de Al-Qaeda en España desmantelada a partir de noviembre del año 2001. El segundo lo introduce el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, y el individuo que actúa como nodo no reside en España, viaja con frecuencia pero reside en Bélgica. Y el tercero de los componentes, que no se incorpora en 2002, sino más tarde, ya en el verano de 2003, es el componente de los antiguos delincuentes comunes convertidos en yihadistas que lidera Jamal Amida, el chino. Consigue radicalizar a sus secuaces y los incorpora a la red del 11 de marzo después de haber trabado contacto con el tunecino. Es curioso que la mayor parte de los españoles se ha quedado
con la idea de que la red del 11 de marzo se reduce a este pequeño grupo de delincuentes comunes convertidos en yihadistas, pero sin embargo es el último de los componentes en llegar. Vamos a hablar ya de lo que sucedió después de esos atentados. Durante los días siguientes se mantuvo abierta una vía de investigación, la llamada vía ETA, porque hubo informaciones de los servicios de seguridad en los meses precedentes sobre la posibilidad real de un atentado de ETA en la capital española. ¿Había también información sobre la posibilidad real de un atentado potente en la capital, pero llevado a cabo por yihadistas? Tanto el Centro Nacional de Inteligencia como las Fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado alertaron de que España era un blanco del terrorismo yihadista. Lo hicieron con anterioridad al 11 de marzo. Desde 1997, cada vez que pedían autorización judicial para hacer seguimiento de teléfonos, para controlar comunicaciones de individuos yihadistas, sobre todo relacionados con la célula de Abu Dada, se decía expresamente que estas iniciativas tenían como propósito el de impedir que se lleven a cabo actos de terrorismo en nuestro país. Toda esta documentación está incluida en el libro. ¿Y la información que se facilitó a los españoles señalando a ETA en las horas y en los días posteriores al atentado, fue por falta de información o fue una información interesada? Lo cierto es que a las 14:40 horas del 13 de marzo del año 2004, la Unidad de Asuntos Árabes e Islámicos dentro de la Comisaría General de Información es la que asume completamente la investigación policial por los atentados del 11 de marzo. A las 3 menos 20 del día 13. Exactamente. Y a pesar de eso, se siguió hablando a la sociedad española de que se seguía investigando a ETA. Bueno, a pesar de eso, siguió existiendo confusión respecto a quién había sido, y la sociedad española se enzarzó en una polémica insana sobre la atribución de culpas. Cuando ocurrieron los atentados de Madrid, pues se interpretaron en el marco de dos referencias conocidas, ETA o Irak, que se estaba viviendo en aquellos momentos. O sea que la mayoría de la sociedad española estaba equivocada, los que pensaban que era ETA porque no había sido ETA y los que pensaban que habían sido los yihadistas porque España había apoyado la invasión de Irak, porque no fue al final así. Pues mire, en mi libro demuestro que efectivamente no estuvo implicada ni directa ni indirectamente ETA, y en mi libro demuestro que la decisión de atentar en España se tomó por voluntad de venganza y un año antes de que se iniciaran las hostilidades en Irak. Esto que le pregunto ahora es muy fácil de hablarlo 10 años después, pero tengo que preguntárselo. ¿Se pudo haber evitado este atentado simplemente con la información que se tenía sobre los distintos elementos que formaron la red del 11M? El 11M se pudo haber evitado, sí. Es cierto que los terroristas fueron más hábiles de lo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pudieron calcular. El modo tan hábil con el que usaban el correo electrónico, por ejemplo, escribiendo mensajes en la carpeta de borrador que alguien desde otro lugar podía leer entrando con las mismas claves de acceso a esa cuenta de correo electrónico, borraba y escribía la respuesta en la carpeta de borrador, de forma que no circulaba nunca el correo electrónico, ¿no? Es decir, hacían cosas con las que buscaban ser impermeables a cualquier control policial. Ahora bien, dejando de un lado por el momento esa desensibilización de la sociedad española respecto al tema, sí la información sobre tráfico ilícito de drogas de la que disponía la unidad correspondiente de la Guardia Civil se hubiera cruzado en tiempo y forma con la información acerca del tráfico ilícito de sustancias explosivas de las que asimismo disponía la unidad correspondiente también de la Guardia Civil, y todo ello en conjunto se hubiera cruzado con la información de que disponía la Policía Nacional, que continuaba investigando la célula de Abu Dada y sus ramificaciones, hubieran saltado todas las alarmas. Y si a eso se hubiera añadido una verdaderamente efectiva cooperación internacional, pues el 11 de marzo hubiera podido ser evitado. Señor Reinares, muchísimas gracias por habernos atendido y sobre todo por haber dedicado 5 años de su vida a arrojar luz sobre unos hechos lamentables que provocaron, como hablamos ahora, también de una división bastante lamentable en la sociedad española. Muchas gracias. Muchas gracias.